Buenos días. Mi nombre es Jaime Díaz. Soy ingeniero químico de la Universidad Católica de Valparaíso. Egresado por allá por el año 69. Voy a tener que ser un poco autorreferente y les voy a pedir excusas por eso, porque el tema que voy a presentar en realidad tiene una relación con el manejo de activos, pero tiene una relación con el manejo de los activos humanos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la tendencia a pensar de que somos demasiado dependientes de las tecnologías foráneas, lo cual es bastante cierto. Pero eso no es un motivo que deba desanimarnos, y la idea es que debemos encontrar caminos para lograr avances tecnológicos que sean independientes de todo el aparataje del cual no disponemos. El mundo desarrollado tiene recursos suficientes para crear laboratorios de investigación. Este es un ejemplo fantástico de cómo uno puede hacer con pocos recursos y lograr también sacar conclusiones que en otras partes se hacen del mismo nivel, pero con un aparato mucho más complejo. Entonces, la teoría es de que el cerebro humano es uno de los posibles mejores activos que puede tener una empresa, a partir de lo cual, evidentemente, su capacidad de ponerlos en funcionamiento podría ser otro activo, ¿eh? Bueno, hacía un análisis entre la capacidad que tiene el hombre de avanzar apoyado en su propio conocimiento, comparándolo con el ejemplo de la física teórica y la física de laboratorio. Indudablemente la física de laboratorio avanza, sustentada en nuevamente un gran respaldo tecnológico y de recursos, pero el físico teórico, usando su cerebro, ha logrado anticiparse a la física teórica, a la cual hoy día va desesperadamente tratando de comprobar lo que las teorías han avanzado. Entonces, eso demuestra efectivamente que no es indispensable disponer de grandes recursos para provocar tecnología. Entonces, a partir de ese principio, ¿no es cierto?, les voy a contar un poco cómo, a partir de una necesidad de práctica, evolucionó una tecnología. Por allá por los años 70, yo fabriqué una pequeña planta de negro de humo, que probablemente es la única que ha existido en el país en esa época, a partir simplemente de desechos tales como desechos de bombas de recambio de aceite y desechos de caucho. Y esto funcionó muy bien. La verdad es que se quemaba en un horno también construido por nosotros, y había una columna negra de negro de humo fantástica, que si los filtros no hubieran funcionado yo dejaba negro Santiago en media hora. Pero los filtros funcionaban bien y entonces teníamos una producción. Por aquella época estaba también haciendo crisis el tema de la contaminación de Santiago, provocada principalmente por los buses. Bueno, las fuentes son varias, como todos ustedes saben, pero los buses formaban parte del grupo de los niños malos. Entonces, a partir de la capacidad que yo tenía de recuperar negro de humo a través de la planta, que digamos no era compleja, eran sistemas conocidos, había una combinación de ciclones con mangas invertidas, es decir, con el flujo interior en vez del flujo exterior, que es lo habitual en los sistemas de manga, y funcionaba muy bien. Pero el desafío consistió en ver cómo podríamos generar un aparato que funcionara en los buses. Entonces, todo lo que era fácil en grandes espacios se hacía bastante complicado en pequeños espacios. En consecuencia, había que manejar variables, digamos, de dimensionamiento y de eficiencia, y a partir de ahí surgió el concepto de la celda Monticelli, que en la tecnología estaba patentada en Europa bajo ese título, tecnología Monticelli, que hoy día es Polaris por razones comerciales. Creé una empresa que se llama Polaris, entonces hemos transferido el nombre de la tecnología al nombre de la compañía. La celda, para resolver el problema, se propuso resolver los tres problemas fundamentales de la filtración, que son obtener una alta retentividad,
con una alta permeabilidad, es decir, yo no saco nada con retener los sólidos si no dejo pasar los gases, para eso pongo un muro, digamos. Y finalmente que tuviera una baja pérdida de carga, porque eso tiene relación con el funcionamiento de las fuentes emisoras y con los consumos energéticos que están adscritos al proceso. Entonces surge la celda, que básicamente es un cilindro con flujo interior y escape por el manto, con una tela que podríamos definirla como la tela retentiva primaria. Aparentemente parecería un filtro manga invertido, pero tiene características muy diferentes en su concepto. El concepto primario es un concepto dinámico, es decir, consistía en llevar la energía cinética de las partículas suspendidas en la corriente del fluido a niveles suficientemente bajos como para que no pudieran traspasar lo que llamamos las telas primarias. Si se obtenía esto, se comienza inmediatamente a autoconformar una capa microporosa, es decir, ahí surge un concepto de nanotecnología en que pusimos a disposición de la nanotecnología la geometría del sistema. Por lo tanto, la capa microporosa se conforma sola. Si hubiéramos tratado de desarrollar una máquina para generar capas microporosas de esas características, no tendríamos fondos suficientes. Pero las corrientes, digamos, en el interior de la celda, fueron provocando el crecimiento de un anillo anular conformado por el propio material retenido, lo cual se transformó en lo que podríamos llamar un filtro PTS, es decir, capaz de contener el particulado total de suspensión. Porque, digamos, la aleatoriedad de la deposición de las partículas hace que ninguna de ellas pueda pasar por los intersticios que generan las capas previas. En consecuencia, a los pocos, digamos, delta T de funcionamiento de la celda, esta genera la verdadera capa retentiva. Y no es así la tela primaria. Bueno, esto tiene que ver con bajar las velocidades del fluido, por lo tanto se requería aumentar las superficies perpendiculares al flujo, y para eso se requería también tener costos de materiales baratos, porque si yo hago grandes superficies a costos de elementos retentivos muy altos, me arruino o no puedo penetrar en ningún mercado. Surgía también el tema de encontrar elementos al alcance económico, y esto encamina la búsqueda hacia lo que son todos los productos generalizados en el mercado de consumo masivo. Entonces, si tú encuentras productos de consumo masivo, estos productos son baratos y pueden entonces ser integrados en la solución del problema. En definitiva, así surgió esta celda que opera en paralelo a partir del caudal del problema, dividido por la velocidad crítica, que es un know-how que permite encontrar esa velocidad que hacen las deposiciones sin que sean comprimidas las capas, porque si se comprimen, entonces cambian las permeabilidades y aumentan también las contrapresiones. Todo esto se resolvió. Entonces, al final hubo que... Yo tengo poco manejo con esta cuestión, así que voy a tratar de... Bueno, a ver... La primera cometida entonces fue certificar la calidad de la retención, y lo hicimos en el laboratorio de mecánica de la Escuela Mecánica de la Universidad de Chile, el departamento de motores, en que existía un túnel de dilución que permitió medir la eficiencia de la celda, y el resultado fue que retenía sobre el 85% del material PM2,5. Lo recalco porque aparentemente se cree que este material no hay tecnología para retenerlo, o es muy caro, lo cual es absolutamente falso. El equipo lo retenía con toda tranquilidad debido a esta capacidad de retener el particulado total de suspensión. Entonces, a poco andar, las micropartículas que hayan atrapadas en la capa microporosa. Y con muy baja pérdida de carga, porque había una gran permeabilidad. Esto lo hicimos con el profesor Roberto Román, allá por el año, hace más de 10 años que esto llevamos desarrollándolo. En consecuencia, ya pasábamos a una etapa posterior, que era generar un equipo comercial, y lo hicimos partiendo por los buses. Efectivamente, instalamos en los buses. Y no sé si por ahí... Bueno, aquí hay una foto. Esto está instalado en el Hotel Radisson. Si ustedes se fijan, la gualeta de la chimenea está abierta porque están saliendo los gases de un generador que en condiciones normales y sin el filtro, que es la caja metálica que se ve a un costado, contamina completamente fuera de norma.
provisto del filtro no se ven los gases, porque simplemente se supera la norma claramente. En el caso de los buses, ocurrió que por aquel año estaban los buses amarillos. Los buses amarillos se les permitió una sobrevida de un par de años, si acaso eran capaces de bajar sus contaminaciones en un 40% menos que los buses de última generación. Una norma ligeramente perversa, porque a un bus de antigüedad exigirle que sea menos que uno nuevo pareciera, digamos, un poco arbitrario. Y de lo contrario tenían que irse. Entonces empezaron a llegar los empresarios y les empezamos a instalar los equipos nuestros. Alguien podrá acordarse que llevaban unas cajas sobre el techo, que era la posición natural, porque era imposible generar algo que pudiera colocarse dentro del motor, eso era absolutamente impensado. Pero el bus permitía un tamaño adecuado sobre su techo y se instalaron sobre el techo y andaban por la ciudad. Los resultados eran que el bus con nuestros equipos contaminaba menos de un 1% de lo que toleraba la norma. La norma toleraba 100, en términos estrictos era 1,9 metros a la menos 1, y con los equipos nuestros andaban cerca de 0,1, es decir, simplemente no contaminaba. Entonces, esto pareciera decir, bueno, pero qué fantástico, ¿por qué no tenemos entonces Santiago descontaminado? Como anécdota, fui a la oficina de uno de los subsecretarios de Transporte a conversar con él y decirle, mira, me parece que toda tecnología, toda norma debiera, en lo posible, ajustarse a la mejor tecnología disponible y asequible. Porque pueden haber tecnologías muy buenas, pero cuyo costo las hace no asequibles. Entonces son dos condiciones. Y lo nuestro funciona bastante bien. ¿Por qué no estudias bajar las normas no del 100 al 50%, que sea, o al 20%? Porque tenemos tecnologías que están en el orden del 1%. Bueno, me contestó de que le molestaba mucho mi tecnología porque le impedía echar los buses viejos. Entonces yo le dije, oye, pero si quieres echar buses viejos, haz un decreto que permita echarlo, pero no te apoyes en una norma medioambiental que lo único que hace es permitir un mejor estándar de vida a la ciudadanía. Pero ahí terminó la conversación, digamos. Entonces, esos son factores externos que no tienen nada que ver con la tecnología, tienen que ver con la política. Bueno, nosotros aquí tengo unas fotos, eso es un banco de filtros, digamos, de ese concepto original. De esta celda llegamos a productos finales. Eso está instalado en Molimer para 5 generadores que tenían ellos, hoy día tienen más, para justamente dejarlos dentro de la norma que autoriza el funcionamiento de los grupos generadores. Junto con eso, ese equipo está en el aeropuerto, que tienen 2 grandes generadores para responder frente a una emergencia en el aeropuerto. Ahí se ven 2 y ahí está el hueco para el tercero, que todavía no se instalaba, porque esto estaba recién hecho en esa época. Estos generadores también emiten en el orden de los 5 miligramos por metro cúbico, en caso la norma establece 28 miligramos por metro cúbico para casos de escenario de emergencia. O sea, estamos largamente bajo los niveles que permiten la norma. Podríamos estar mejor, pero costaría más caro. Entonces hay un equilibrio. Si acaso fuese la norma más estricta, se le puede agregar un equipo en paralelo y no se pierde la reinversión. Junto con eso, entonces, y en paralelo, diseñamos en el área medioambiental algunos elementos que fueran potenciadores de combustible, con experiencias hechas con recursos muy pobres, pero que empezaron a arrojar resultados porque había coherencia con el concepto teórico que lo sustentaba. Entonces, ahí también hay una cosa muy importante desde el punto de vista de la satisfacción personal de haber iniciado una aventura tecnológica, pero llegar a resultados bastante notables. Por ejemplo, en este caso no, pero esa foto refleja el ducto que está inyectándole a la cañería de alimentación de una de las turbinas, de las calderas de la central Puerto en Buenos Aires, que es una central gigantesca, debe tener unas 10 calderas. Esta era una caldera de 100 megawatts, y nosotros logramos hacer este trabajo. El dosificador es de diseño nuestro, viajamos a Buenos Aires, lo instalamos y entramos en competencia con 2 empresas gigantescas, una alemana y otra norteamericana, que ni soñar con llegar a... la empresa nuestra no tiene el tamaño ni de la portería de esas empresas, y sin embargo estamos compitiendo con ellos y pronto se van a saber los resultados. Sabemos que ya... Es una foto de cómo iban los filtros sobre los buses, no sé si se acuerdan.
Y aquí, no sé cómo moverla. Aquí quiero mostrarles, pero no la puedo mover. ¿Cómo la movemos? Bueno, era la foto de dos chimeneas de la central porque había dos grandes calderas funcionando, la que estábamos inyectando nosotros, que por sus humos no se ve, por sus chimeneas no se ven humos, y la que estaba al lado funcionando con humos visibles. Bueno, entonces, en definitiva, el mensaje pasa por tener la audacia de creer en los propios conocimientos y iniciar el camino, aunque sea tortuoso, pero tratando de ir by trial and error, como dicen los gringos, mejorando poco a poco las cosas. Y quiero mostrarla ahí, porque dije muy grande la foto que mover. Pues se va el tiempo ya, Genio. Si puedes ir cerrando ya, bienvenido. Ya. Ahí está la chimenea. Esta era la caldera que estaba al lado. Y hacia acá, esa estaba funcionando con humos visibles que están a la vista. Y la que va a aparecer acá, más acá, hasta el lado de acá. No, tiene que volverla acá. Hacia allá, digamos, para que aparezca por acá. Esta era la caldera que nosotros estábamos potenciando con nuestro producto, que refleja bastante poco humo visible, y además en el resultado al final logramos bajar el SO2, que es muy importante, más de un 30%, cosa que para ellos en Argentina les interesa mucho, así que creemos que tenemos muy buenas posibilidades con eso. Bueno, no sé, estamos en el tiempo ya, ¿no es cierto? Bueno, entonces les agradezco la atención y tengan confianza entonces en los activos humanos. Muchas gracias.